Como decía Luis, soy Nicolás Ferrer Valero, investigador del IOCAG de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y les traigo esta exposición que habla sobre las estimaciones de erosión del sistema playa-duna por cambio climático en Maspalomas. Lo que les traigo en realidad son resultados del proyecto PIMA Adapta Costas en Canarias. Este es un proyecto sobre los impactos del cambio climático en las costas del archipiélago en su conjunto. Con lo cual hay que tener en cuenta que los resultados que se obtuvieron pues tienen una escala regional, aunque resoluciones altas, pero tiene escala regional y los métodos utilizados tienen esa escala. Es un proyecto del Ministerio, en realidad es una iniciativa del Ministerio de Transición Ecológica que ordenó a las comunidades autónomas realizar este estudio de impactos de cambio climático en las costas para este siglo. El Gobierno de Canarias se encomendó a GrafCan el desarrollo y coordinación del proyecto, y GrafCan conformó un equipo científico-técnico compuesto de personal del propio GrafCan, gente del personal del Instituto de Hidráulica Ambiental de Cantabria y personal de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Los resultados de este proyecto los tienen en Open Data, en el SICAN del Gobierno de Canarias. Les dejo ahí el enlace y se puede acceder y descargar libremente todos los resultados en forma del informe y del visor, sobre todo el visor que se montó para la exposición de todos estos datos y resultados. Les recomiendo que lo consulten, porque la verdad es que está bastante completo. Prácticamente lo principal del proyecto está consultable libremente en ese enlace. Bien, quería empezar simplemente estableciendo la diferencia entre algunos fenómenos, porque tienen un abordaje distinto y conviene diferenciarlos bien. Lo primero, la erosión y la inundación como procesos distintos, ¿no? Tenemos la erosión, que sería el arranque de material en la línea de costa, de material rocoso de sedimento, por la acción mecánica del oleaje, y la inundación, que sería la negación de terrenos por láminas de agua, ¿no? Y por otro lado, tenemos lo que sería la subida del nivel del mar y después el efecto de los temporales, es decir, del oleaje que se superpone a esa subida del nivel del mar. En sí mismo, la subida del nivel del mar va a producir procesos de erosión permanente y de inundación permanente, que son, a ver si soy capaz de quitar esta, que me está quitando visibilidad de la diapositiva. Un segundo. Bueno, la erosión permanente y la inundación permanentes, como su propio nombre indica, produce efectos permanentes e irreversibles. Y por el otro lado, los oleajes de temporal producirán procesos y fenómenos de erosión episódica y de inundación episódica y de erosión episódica, que se pueden considerar efectos eventuales y reversibles o recuperables. ¿Por qué es importante? Aparte de porque la aproximación metodológica es completamente distinta, es porque la incertidumbre ligada a los efectos eventuales y recuperables es muchísimo mayor que la incertidumbre ligada a los efectos permanentes y irreversibles. Lógicamente, todos conocemos eventos de inundación por un temporal o de erosión de una playa por un temporal, y sabemos que tanto las inundaciones como esas erosiones se acaban muchas veces recuperando estacionalmente. En el caso de las inundaciones, porque se infiltra el agua y al cabo de unos cuantos días esa inundación ya no existe. Y en el caso de las erosiones pues, de temporales sobre playas, por ejemplo, produce una respuesta estacional de la playa a tender a recuperar ese volumen sedimentario. Por lo tanto, la incertidumbre ligada a estos procesos hay que tomarla con muchísima cautela, y yo me voy a centrar en los procesos permanentes generados por la subida del nivel del mar, los procesos que se espera que la subida del nivel del mar genere de forma perpetua, que son la inundación permanente y la erosión permanente. Empezando con la inundación permanente, una subida del nivel del mar, pues lógicamente producirá un agrandamiento de la extensión del área inundada.
Pasaremos de una inundación permanente en la actual de esta extensión a otra de una extensión mucho mayor, ¿no? ¿Cuáles son los resultados en Maspalomas del proyecto PIMA Adaptacostas? Que, como decía, es un proyecto de escala regional. Voy a dar solo los resultados relativos a escenarios climáticos extremos, que corresponden con el escenario de emisiones de concentración de gases de efecto invernadero RCP 8.5, que es el extremo, el más pesimista por decir así, un percentil 95 en el conjunto de los modelos de subida del nivel del mar y después una situación marítima de pleamar máxima viva equinoccial sin efecto de oleaje para mediados del siglo XXI, 2050 y para finales del siglo XXI, 2100. Bueno, ¿cuál es el resultado en el área de Maspalomas para mediados de siglo 2050, teniendo en cuenta una subida del nivel del mar de 18 centímetros, como decía, en un escenario de cambio climático extremo, el más extremo de todos los modelizados, RCP 85, percentil 95 de modelos y propagación de una onda de marea en pleamar máxima viva equinoccial? Tienen el mapa a la izquierda de lo que sería la extensión de la inundación permanente con especificación de profundidades a una resolución de píxel de 3 metros, y a la derecha tienen esa misma mancha sin especificación de profundidades, donde a partir de la cual se ha podido calcular una pérdida en el campo de dunas del 1,3, es decir, hay un 1,3% del campo de dunas actual que quedaría anegado permanentemente por el agua. En 2100, teniendo en cuenta 66 centímetros de subida del nivel del mar que procederían de la regionalización que hizo el IHC de Cantabria de los modelos globales y que corresponde con el escenario climático más extremo, RCP 85, percentil 95 y propagación de una onda de marea en pleamar máxima viva equinoccial. A la izquierda vuelven a tener el modelo de inundación con especificación de inundación de profundidades, y a la derecha sin especificación de profundidades, que nos permite hacer un cálculo global sobre pérdidas o sobre anegación del campo de dunas que afectaría al 15,8% del campo de dunas. Eso respecto a la inundación permanente en escenarios extremos de cambio climático. Respecto al otro proceso, la erosión permanente o estructural, en primer lugar, conceptualizarlo. Tenemos una subida del nivel del mar y la nueva línea de costa no va a corresponder con la distancia entre el punto negro y el punto blanco, sino que va a corresponder con la distancia entre el punto negro y el punto negro. ¿Por qué? Porque la playa va a tender, por un balance de masas, a retirarse, a retranquearse, a recuperar la morfología de su perfil. Es lo que conocemos como regla de Brum, y determina que la playa, en ausencia de obstáculos, tenga un comportamiento de retracción, de retroceso, y no se pierda en caso de que no tenga una situación de oclusión. Por tanto, las playas se retranquean para recuperar el perfil. Y aquí surgen unos conceptos importantes. Tenemos situaciones donde las playas no están ocluidas, es decir, pueden efectuar este retroceso, podrían efectuar este retroceso, y tenemos situaciones donde las playas están ocluidas de forma natural o de forma artificial. Voy a pasar a poner unos ejemplos muy brevemente. La erosión permanente en playas ocluidas de forma natural, es decir, que tienen escarpes o estructuras rígidas en la trasplaya, que serían costas de playa y acantilado. Ahí tienen un ejemplo, la playa de Son Morondón en Gran Canaria, en Telde, donde la subida del nivel del mar produce ese retranqueo del perfil de playa, pero como no tiene espacio en la trasplaya, se traduce ese retroceso lineal de la línea de costa, se traduce en erosión, se traduce en pérdida efectiva del área de playa. Cuando las playas están ocluidas de forma artificial, es decir, que tenemos costas con una playa e infraestructura detrás, ahí tenemos el ejemplo clarísimo de la playa de las Canteras en Gran Canaria, donde la ciudad se sitúa en la trasplaya, ocupando un antiguo campo de dunas, por cierto,
la subida del nivel del mar produce el mismo efecto. El retranqueo del perfil, retroceso de la línea de costa, se traduce en pérdida efectiva del área de playa, en una erosión de la misma magnitud. Pero podríamos, y este es el modelo, digamos, muy simplificado que se ha utilizado en Maspalomas, podríamos considerar Maspalomas como un ejemplo de playa no ocluida. Es decir, un sistema de playa con dunas en la trasplaya, ¿no? Con disponibilidad sedimentaria y topografías favorables. Aquí, ¿qué pasa? Una subida del nivel del mar de una magnitud X produce una retirada, un retranqueo del perfil de playa para la recuperación morfológica de la playa, por balance de masa, regla de Brum, y la playa se mantiene. La playa mantiene su extensión y la erosión, es decir, la pérdida efectiva de área, se transfiere al campo de dunas. O dicho de otra manera, la playa se retranquea a costa del campo de dunas, es decir, que ese retranqueo de la línea de costa se lo podemos computar al campo de dunas y no a la playa. Es un modelo muy sencillo, pero nos ha permitido hacer alguna estimación de pérdida de área por erosión en el campo de dunas de Maspalomas. Volviendo a los resultados específicos del proyecto general Prima Adapta Costas en Canarias, vuelvo a dar resultados para el escenario climático extremo de mediados de siglo y de finales de siglo. Tenemos el límite en 2050, estamos hablando ahora de mediados de siglo, es la misma subida del nivel del mar, 18 centímetros, un escenario extremo de cambio climático. Tenemos el límite de la playa duna actual y el límite de la playa duna en el futuro, a la izquierda el actual y a la derecha su comparación con el límite futuro. El área que queda comprendida entre ambas líneas es un área que afecta que supone el 1,3% del campo de dunas de Maspalomas, que es lo que podríamos estimar se perdería. Casualmente coincide, aunque en áreas distintas, coincide con el 1,3% de la inundación permanente. En 2100, considerando una subida del nivel del mar de alrededor de 66 centímetros en un escenario climático extremo, volvemos a tener de referencia la línea de costa actual y la línea de costa, no la línea de costa, perdón, el límite playa-duna, y el límite playa-duna en 2100 tendría un retranqueo respecto a este límite, que es máximo en este sector oriental de la playa de Maspalomas. El punto máximo son 122 metros y la pérdida total, que sería el área comprendida entre ambas líneas, supondría el 4,2% del campo de dunas, que podríamos determinar qué es lo que se perdería de su extensión. Aquí lo ven más claro los dos procesos juntos. Tenemos 2050 y 2100, mediados del siglo, finales del siglo, escenarios de cambio climático extremo. Vemos combinada la erosión con la inundación, mancha roja y mancha azul. La pérdida sumada, pero no una suma directa, sino la combinada, sería una pérdida del 2,5% del campo de dunas a mediados de siglo y del 18,5% a finales de siglo. Aquí lo tenemos graficado de otra manera, simplemente por cuestiones visuales, borrando, digamos, las partes que no existirían estimativamente en el campo de dunas en los dos horizontes temporales, en 2050 y en 2100, ¿verdad? Entonces vemos, es la traducción de esto anterior, vemos como la inundación estaría, bueno, para empezar, evidentemente es la intensificación de 2050 a 2100 de los procesos es enorme. Podríamos incluso decir que en 2050 estas estimaciones están prácticamente diciéndonos que los efectos van a ser bastante pocos en el sistema, en torno a una pérdida del 2,5% y como pueden ver ahí, las extensiones afectadas no son muy grandes.
pero sin embargo a finales de siglo estas extensiones pueden llegar a ser mucho mayores las áreas perdidas, ¿verdad? Alcanzando casi el 20% del sistema de dunas. Entonces tenemos un sector occidental de la playa de Maspalomas donde la penetración de la lámina de agua de la inundación permanente tiene muchísima penetración, un sector oriental más afectado por la erosión que por la inundación, y luego toda la playa del Inglés afectada por erosión significativamente, menos que en el caso anterior, pero también significativamente, y un sector sur de playa del Inglés donde la penetración de la inundación permanente también puede ser bastante significativa, ¿no? En conclusión, la subida del nivel del mar involucra por sí sola, es decir, sin tener en cuenta efectos de oleaje, pérdidas en el campo dunar que son permanentes e irrecuperables. Esa pérdida total puede ser del 2,5% en 2050 y casi del 20% en 2100, teniendo en cuenta el peor escenario de cambio climático de todos los que se han modelizado. Es decir, todo el resto de escenarios modelizados son cifras que están por debajo de estos valores. Eso sí, habría que sumar a esto el efecto acumulativo de la erosión y las inundaciones por temporales, porque estamos teniendo en cuenta, y yo solo he hablado, por eso he querido enmarcarlos bien desde el principio, de procesos continuados, es decir, de inundación y de erosión permanente, perpetua, y no de las erosiones e inundaciones provocadas por temporales. Por tanto, ese efecto acumulado habría que modelizarlo. Tener en cuenta también que existen nuevos modelos de cambio climático globales. La IPCC, precisamente creo que ha sido este año, cuando ha sacado el sexto informe, con lo cual los modelos creo que además apuntan a una intensificación de todos los procesos de cambio climático, y esto hace que los modelos regionalizados y todos estos resultados que se han sacado a día de hoy deberían actualizarse. Y por último, insistir en la necesidad de modelizaciones locales, porque el PIMA-Adapta es un proyecto de escala regional y no la resolución, porque la resolución sí ha sido muy detallada, pero los métodos son de escala regional y proceden casi todos de procesos de regionalización y de downscaling. Entonces, conviene, en caso de Maspalomas o en cualquier otro caso, aplicar metodologías locales para hacer estimaciones más exactas. Así que nada, esto ha sido todo. Gracias por la atención.